Hola, buenos días, soy Luis Ramos. El día de hoy tenemos un invitado especial, Manuel, amigo. Tanto gusto, Luis, por la invitación. Bueno, el día de hoy vamos a platicar de proyectos integrales y para nosotros es de mucho valor tu punto de vista. Es decir, Acapulco ha pasado por tantas cosas, tantas intervenciones urbanas, que de alguna manera esta transformación pareciera no llevar un origen, un destino. ¿Cuál es tu percepción? ¿Qué opinas? ¿Qué te parece todo esto que ha pasado? Y lo más importante, ¿qué crees que debería de pasar? Bueno, efectivamente, ¿no? La historia de Acapulco sobre su proceso como ciudad, su evolución, ha sido muy interesante, ¿no? Si hablamos de su historia, hay miles de versiones sobre la historia, ¿no? Pero realmente la contamos a partir de la visión eurocéntrica, ¿no? ¿Ok? A partir de que llegan los españoles, Acapulco empieza a tomar relevancia por el famoso ser el centro del galeón de Manila, ¿no? Éramos un pueblo de pescadores. No sabemos si los yopes se dedicaban a la pesca, pero sí sabemos los antecedentes que tenemos en Puerto Marqués, en Majagua, evidencias de asentamientos humanos de más de 5.000 años, ¿no? Órale. Entonces, dentro de esas actividades, obviamente está la de subsistencia. ¿Ok? Le llaman lo que es los concheros que dicen, ¿no? O sea, las evidencias que había culturas ya civilizadas en nuestra ciudad, pues están plasmadas en los petrograbados, Sí, distribuidos a lo largo de la bahía. los petrograbados de Palmasola, ¿no? Palmasola, Tambuco, Caletilla, la Sabana, hay varios evidencias, ¿no? Incluso aquí en el puerto de San Diego hay vestigios de un asentamiento prehispánico antes de que estuviera la edificación. Ok. O sea, entonces partimos de que Acapulco tiene, pues de alguna manera, una presencia desde su origen con un alto valor tangible, ¿no? Sí, o sea, si lo trasladamos a la época moderna, pues ya estaríamos alrededor de los 500 años como ciudad, y realmente ser un punto relevante no solo a nivel local, sino a nivel internacional. Oye, a ver, si existen elementos tangibles, por ejemplo, ahorita hablamos de los petrograbados, ¿existe un catálogo, existen rutas, existe algo que podamos, pues de entrada, conocer los locales y en un segundo momento, pues quizá a los turistas ofertarles como una posible alternativa de turismo cultural? Fíjate que es un tema interesante. Existen esbozos que se han hecho de hace 40, 50 años, sobre algunos mapas, algunos Sí. planitos que había, pero haciendo siempre referencia a los lugares de distracción. Ok, O sea, era el Acapulco Sol y Playa, el Acapulco vienes a divertirte y a ok. destramparte, ¿no? Entonces lo que se evidenciaba eran centros nocturnos, discotecas, restaurantes. Pero en cuestión de patrimonio cultural, pues tenemos muy poco realmente catalogado. O sea, existe poco patrimonio cultural catalogado. ¿Y tú a qué crees que se deba esta situación? Porque ahorita, por ejemplo, mencionas algunos petrograbados Sí. que pues probablemente muchos ni los conozcamos, ¿no? Entonces, y yo quiero pensar que aparte de esto, pues existe una serie de layouts o más elementos que no conocemos definitivamente. Entonces, ¿a qué crees que se deba esta falta de catalogación de estos elementos? Mira, aquí tenemos que jugar con una balanza. En una parte vamos a poner la ignorancia, ¿Ok? y en otra parte ponemos la añoranza. La ignorancia es que la gente desconoce lo que existe, la riqueza cultural que existe. ¿Ok? Y por el otro lado está la añoranza de la gente mayor que sí conoce la historia, o los académicos que sí la conocen y realmente ven con tristeza cómo ese patrimonio que hemos heredado ha ido desapareciendo por falta de conocimientos principalmente, y dentro del conocimiento está la puesta en valor. O sea, lo que nosotros decimos como puesta en valor es primero conocer un valor o un elemento patrimonial, y esa base de la catalogación. ¿Ok? Primero lo identificas, lo catalogas, y la catalogación te sirve para la conservación y preservación. Ok. Oye, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención ahorita que hablas de la ignorancia. En realidad, por lo que entiendo, no existe la toponimia del nombre de las playas. O sea, ¿por qué se llama de una manera? ¿Por qué se llama de otra? Entonces, ¿tiene algo que ver con eso? Sí, aquí en Acapulco tenemos la forma muy tradicional de aplicar los usos y costumbres. Claro. Conforme el hotel o el restaurante de moda se le pone a la playa, se identifica la playa. Ok. Cuando realmente tenemos, si algo tiene riqueza Acapulco, es una riqueza cartográfica. Existen planos de la ciudad, de la bahía, desde el siglo XVII, o sea, desde 1616,
existen los primeros planos de Acapulco y te definen nombres de playas. ¿Recuerdas que te acabo de pasar unos planos del Museo de Francia? Sí, Recientemente te los mandé, entonces me quedé impresionado cuando veía estas pinturas. Ni siquiera tenía idea que existían esos planos, ¿no? Sí. Y los encontré vía digital. Y ahorita que mencionas estos planos, en algún momento comentamos los nombres de estas playas y cómo ha perdido pues esa identidad, ¿no? Y de alguna manera que el ciudadano, la gente local, se apropie de eso, de su historia, ¿no? Así es. Entonces, ¿qué hacemos? Pues como te digo, primero es ponerlo en valor, o sea, darlo a conocer para que la gente lo valore. Si tú hablas de los planos, realmente la riqueza de Acapulco como sitio estratégico era trascendental, porque era el puerto más cercano a la capital virreinato. Okay. Y era donde llegaban todas las especias, que eran haz de cuenta el oro en esa época, porque las especias te servían para la conservación, para medicina, para perfumes, para cocinar la comida, y tenía un alto valor, y en Acapulco se comerciaba. Entonces por eso tú encuentras planos de manufactura alemana, Sí. francesa, inglesa, sobre la importancia que tiene Acapulco. Ok. Y ahí en esos planos vienen los nombres de las playas. Ok. Por decirte, el primer plano que se tiene de Acapulco lo hace Nicolás Cardón en 1614 y menciona la bahía de Acapulco y menciona la playa Manzanillo. Órale. O sea, ya Manzanillo tiene casi 500 años de existencia, ese asentamiento poblacional. A ver, qué bueno que tocas Manzanillo. Ya ves que recientemente se intervino ¿Sí? Manzanillo. Digo, la relación que tenemos desde hace mucho platicando de la ciudad y el deber ser, ¿no? Uh-huh. Quiero centrarme así como que en Manzanillo, pero abrir el panorama. Acapulco no cuenta con un centro histórico declarado. Uh-huh. Es decir, o sea, no somos como referencia Puebla o el DF, que está muy delimitado. Hay una catalogación muy específica de los valores, ¿no? De todos los inmuebles. Sí. En Acapulco no existe, pero también desde el punto de vista urbano, pues no podrías dejar a un lado a la ciudadanía, no podría ser solo el valor histórico de los inmuebles, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo conseguimos que este valor, que esta declaratoria del Acapulco tradicional, del centro histórico, pues tenga una línea o una estructura pues más integradora, ¿no? Como, llamémoslo como un proyecto integral de declaratoria. ¿Qué opinas? Bueno, mira, eso es una de las limitantes que realmente no se han concretado por falta de voluntad. Ok. Existe, obviamente, en nuestro país alrededor de 70 o más centros históricos declarados por la cuestión de la presencia virreinal. El caso de Acapulco es tan particular porque se regía la declaratoria por la Ley de Monumentos Nacionales del INAH de 1972. Okay. Y esa ley de monumentos declara zona de monumentos o edificios históricos realmente un conjunto de varios edificios, ¿no? Tanto por su valor arqueológico como por su valor testimonial, histórico o de patrimonio edificado. El caso de Acapulco es muy interesante porque por ser puerto, acuérdate que en la época virreinal aquí no se hacía nada sin que se enterara el rey. Ok. Y se tenía que hacer los puertos conforme, todas las ciudades conforme a lo que establecían las leyes de Indias. Sí. Y las leyes de Indias decían que un puerto no podría ser en cierta forma ser habitado a menos de que fuera como punto de enlace. ¿Por qué no ser habitado? Porque era susceptible a ser saqueado por los piratas. Okay. Entonces decía, bueno, hay puertos donde nada más vas a ocuparlo de embarque, como el caso de Acapulco. Uh-huh. Lo que nos interesa es lo que pueda llegar y lo que podamos sacar. Y fue así que también una cosa interesante son las condiciones climáticas. Acapulco era extremadamente caluroso. Entonces, ¿qué originaba el calor? Y la forma que tenemos del anfiteatro, tenemos muchos escurrimientos que generaban estancamientos de aguas o lagunetas. Sí. Pues como por ejemplo aquí, todos conocemos el barrio de aquí, Dominguillo. Sí. Has oído hablar de Dominguillo, ¿no? Sí. Dominguillo originalmente era una laguna, era un pequeño estero que tiene su nombre debido a los aves que ahí anidaban, se llamaban dominguillos. Entonces, ese tipo de lagunas las fueron rellenando. Lo mismo hablan de la Diana, hablan del Camarón, que por ahí había algunos todo cuerpos el de agua. centro, en Caleta, Sí. por la formación de la bahía se tenían que hacer ese tipo de estancamiento. El agua estancada te produce mosquitos.
Ok. El mosquito te trae el paludismo, te trae la chikungunya, te trae el dengue, te trae una serie de enfermedades que hacen que la zona no sea apta para la habitación. Ok. Entonces, de ahí la relevancia lo que es la planeación urbana, o el urbanismo, el ordenamiento territorial y la cuestión de saneamiento. ¿Cómo se pudo hacer habitable Acapulco? A través de un canal de aireación, que todos lo conocemos como la Quebrada. Sí, sí, que en esa época el calor inmenso, ¿no? Que Sí. tuvieron que abrirlo, entonces es decir, la quebrada es artificial, por decirlo así, de alguna La manera. Quebrada sí es un socavón, es una especie de demolición de piedras que se hacen Sí, sí, sí. entre los cerros de aquí de la Inalámbrica, o la Pinzona, o el Cerro de los Dragos, que es el Sí. mismo cerro pero con diferentes nombres. ¿Recuerdas el año en el que fue hecho esos trabajos, más o menos? Iniciaron en 1585, ya iniciaron en ese tiempo y se concluyeron en 1890. O sea, se tardaron. Se tardaron por cuestiones de conflictos sociales que se dieron en nuestra ciudad, ¿no? Las cuestiones Ok. de la revolución, perdón, la independencia, impidió que el trabajo se desarrollara de una manera eficiente, rápida, perdón.